Presentar el tema. El tema era volar del Canca y Rosalén, pero sí estamos preocupados por lo importante. Uno de los temas más importantes es el empleo. El empleo tiene varias aristas, pero hay dos principales. Una es el empleo y el desempleo que sufren los trabajadores, pero por otro lado, digamos, la responsabilidad del Estado es cuidar los ámbitos de empleo, o sea, los empleadores. Promover la pyme, promover la industria nacional, promover el desarrollo industrial que tiene grandes masas de empleo. La diferencia entre trabajo y empleo es una cosa sencilla. Alguien paga por el trabajo que alguien realiza. Y el trabajo es una acción. Lo otro es una relación. El empleo es una relación. Para eso queríamos hablar con el doctor Juan Manuel Pucineri, quien fue ministro de Trabajo del gobernador Omar Perotti y actualmente es diputado provincial. Muy buenos días, doctor Pucineri. Mónica Ambrosetti y Julio Leiva los saludan. ¿Qué tal, Mónica, Julio? Gusto en saludarlos. Muy amable. Entendemos que usted desarrolla un informe periódico sobre el empleo y en particular nos llamó la atención el que nos enviaron, que tiene que ver con los ámbitos de empleo o los empleadores, las empresas, ¿no?, que se han perdido en la provincia de Santa Fe, y nosotros entendemos que el gobierno de la provincia debería llamarse la atención sobre eso porque tiene la obligación del bien común. Bueno, allí los datos, los últimos datos son los que proporcionó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Está informando para la provincia de Santa Fe que en el mes de febrero, que es el último dato disponible, se perdieron respecto del mes anterior 343 empleadores que hacen en el periodo de 2 años y medio o 2 años y unos meses de la actual gestión de gobierno, hacen en el total de la provincia 2.931 empresas menos. Este es el dato que refleja la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que a su vez puede dentro de ese informe desglosarse que las empresas que han cerrado en general son las pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores. Es decir, este cierre de empresas en la provincia se explica básicamente por empresas pequeñas y en los rubros de construcción, comercio, industria particularmente, y también lo que tiene que ver con servicios vinculados a estas actividades, ¿no?, como transporte y almacenamiento. Esos son los datos que proporcionó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, correspondientes al mes de febrero de este año. Claro, pero con casi 3.000 empresas sería una desaparición de más o menos 3 empresas por día. Sí, aproximadamente ese es el número. Es un Y ritmo... que a su vez, sí. Sí. No, y a su vez eso explica también la pérdida de empleo registrado, ¿no?, que en ese mismo informe ubica en 18.000 trabajadores menos la pérdida que se registró en el periodo de un poco más de 2 años, ¿no? Pucineri, yo me pregunto qué respuesta puede uno encontrar, dado que usted es diputado provincial, del oficialismo gubernamental, si realmente lo toma como una preocupación, no cree que no le corresponde, que la función es nacional. Una pequeña acotación. No soy diputado, pero bueno, al margen de eso, perdón. Lo que sí, digamos, uno advierte es que claramente esto es resultado de un esquema económico al cual el gobierno provincial en su momento adhirió, ¿no es cierto? Por más que ahora pretenda alguna diferenciación o más o menos respecto al gobierno nacional, está claro que en su momento
lo que fue el Pacto de Mayo y las leyes que se sancionaron en el Congreso, como la ley de base, fueron avaladas por el gobierno provincial, es decir, sabiendo que muchas de estas iniciativas nacionales iban a tener una repercusión directa en el entramado productivo santafesino, que es lo que estamos viendo, ¿no? La destrucción de la industria, particularmente en Santa Fe, que es muy importante, está sufriendo a causa de políticas nacionales que fueron avaladas por la provincia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también respecto de lo que es la gestión pública provincial, no hay que olvidarse que también existe un deterioro importante del poder adquisitivo de los salarios, no solo del sector privado, sino también del sector público provincial, ¿no? La provincia en su momento desconoció la última paritaria que se había firmado en nuestro gobierno. Eso implicó que los salarios públicos de la provincia tengan una merma importante del poder adquisitivo. Bueno, de hecho lo estamos viendo en estos días con el reclamo docente, con el reclamo de policías que tuvimos a principios de años. Es decir, que hoy, digamos, básicamente el consumo masivo, y entre ellos, lógicamente, lo que tiene que ver con los salarios públicos de la provincia, están explicando, digamos, la situación esta que se está dando respecto de las empresas y de la pérdida de empleo, ¿no? Creo que es la principal explicación que hoy tenemos, porque la población tiene ingresos bajos, ¿no? Y la actual gestión de gobierno en eso ha contribuido, no solo desde el apoyo político, sino también con acciones propias en el marco de la provincia. Fíjese usted que digamos, ni siquiera en obra pública se alcanza a compensar la pérdida, ¿no? Claro. Porque vemos respecto de 2023 menos trabajadores de la construcción, menos empresas de la construcción, y bueno, esto es realmente una situación que preocupa, digamos, y también, que de alguna manera... Sí, y que también explica la caída del consumo, ¿no? Ahora yo me preguntaba, mientras lo escuchaba, pensaba en que a partir del aumento de la pérdida de puestos de trabajo registrados en la provincia, esto claramente después se trasvasa hacia el empleo informal, el cuentapropismo, con más baja remuneración todavía, y además con una reforma laboral que tiende a fortalecer estas debilidades, por decirlo de alguna manera. Hoy básicamente lo que hay es, frente a la pérdida del empleo formal, lo que está sucediendo es que la gente pasa a la informalidad o al trabajo en aplicaciones, es decir, formas de generar ingresos de subsistencia que no se equiparan lógicamente a lo que es un empleo formal. Ni siquiera el monotributo, que es otra de las variables que han tenido un crecimiento frente a la pérdida del empleo formal, llegan a constituir un empleo de calidad que tenga aporte al sistema previsional, obra social, paritarias, vacaciones, bueno, lo que genera un empleo formal, ¿no? Y ese es un dato elocuente de la realidad por la que hoy estamos atravesando en este momento, ¿no? Y la reforma laboral, en realidad lo que ha hecho básicamente es tomar el reclamo histórico de las grandes empresas, una reforma laboral quirúrgica, si se quiere, porque muchas de las cuestiones que planteaban las grandes empresas fueron tomadas en esa reforma laboral,
y ninguna de las modificaciones, absolutamente ninguna, trajo un beneficio para el trabajador, es decir, una reforma laboral totalmente inclinada hacia las grandes empresas, cuyo objetivo es reducir los costos laborales, y que en realidad también contribuye a repercutir negativamente en lo que es el mercado interno y el consumo masivo, ¿no? Porque donde antes se pagaban horas extras, ahora se pueden compensar, donde las indemnizaciones tenían una fórmula de cálculo, ahora tienen otra. Claro. Es decir, en general lo que ha hecho la reforma laboral es acentuar el esquema de pérdida de consumo masivo, que hoy es el principal problema que tiene la producción y el empleo en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, ¿no? Ahora, por otro lado, uno ve que esa reforma está perdiendo y drenando los puestos de trabajo porque cierran sus empresas. De hecho, una empresa como Tres Arroyos termina despidiendo 950 familias porque la importación no le permite sostener el emprendimiento. Pero por otro lado, tampoco vemos que, por ejemplo, las mineras o las energéticas le den mayor nivel de empleabilidad a los trabajadores que están desocupados, sino lo que vemos que crece más que nada en los ámbitos de servicio de plataformas, nada más. Sí, bueno, eso los datos oficiales reflejan eso, digamos, Claro. Es decir, no son datos que vengan de entidades privadas o de grupos políticos, sino que son los mismos datos que proporciona el INDEC, la Secretaría de Trabajo de la Nación o la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Los datos del crecimiento del empleo informal e independiente son del INDEC. Los que hoy se presentan, o los que hoy son los sectores que mejor performance tienen en la Argentina, que son la minería, la energía y el agro, no son generadores de empleo masivo, Claro. digamos. Eso pueden ser generadores de divisa, pero en la Argentina y en la provincia de Santa Fe el empleo es esencialmente el empleo urbano, digamos. La vida urbana es la que genera la mayor cantidad de empleo, prácticamente un 80% del empleo está vinculado al comercio, a los servicios, a la industria, y eso es Y a la lo que construcción, hoy, ¿no? Nada más que eso. a la construcción, y eso es lo que hoy está sensiblemente afectado, ¿no? Doctor, la verdad que le agradecemos enormemente la deferencia de atendernos y ayudarnos a entender un poco cómo está la situación de crisis del empleo y desempleo, que a veces uno se enoja con las empresas, pero las empresas tampoco se pueden sostener. No, es así. El agradecido soy yo por la comunicación y, bueno, disponible para cuando lo crean oportuno. Le agradecemos porque lo vamos a consultar. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Buen fin de semana. Gracias. Pasaba el Hasta luego. doctor Juan Manuel Puccineri, ex ministro de Trabajo de la provincia, comentando sobre el informe de la pérdida de ámbitos de empleo, o sea, de empresas. Nosotros nos vamos. Nos vamos con La espuma de las orillas por Andrés Calamaro. Nos vemos. Hasta el viernes que viene.